El sentido de hoy y el pasaje del hombre de la sociedad moderna a la posmoderna. ¿Cuál es el sentido de nuestra existencia? ¿Venir y vivir por nuestra cuenta sin preocuparnos por los otros? ¿O es acaso que venimos a hacer el mundo un mejor lugar? Aunque es claro que esta es una respuesta que depende de cada persona, existe un margen que demuestra que pese a que no todos responderán de la misma manera, sí son respuestas totalmente relacionadas entre sí. Esto puede ser porque un grupo de personas viven en el mismo lugar, tienen las mismas creencias, entre otros factores. Particularmente nos concentraremos en un factor, el tiempo, pues una persona actual no percibe el mundo de la misma manera que una persona que vivió un par de siglos atrás. Para ello nos enfocaremos en términos como la modernidad y la posmodernidad. Primeramente, la modernidad se define como un periodo histórico caracterizado por cambios profundos en la sociedad occidental, que se manifestó en los ámbitos de la filosofía, la ciencia, la política y el arte, así como por supuesto en la forma de vida en general. Este periodo comienza con el Renacimiento en el siglo XIV y termina a mediados del siglo XX. Su comienzo significa darle fin a la salvajez de la Edad Media. La primera y segunda revolución industrial caracterizaron a este periodo con una gran prosperidad. Las invenciones que trajo la primera provocó el avance y desarrollo industrial con creaciones como la lanzadera volante, que permitió duplicar la elaboración de tejidos, y con ello llegaría entonces la máquina de hilar, duplicando la capacidad de los hiladores. Pero el más importante aporte fue la máquina de vapor, el cual propició el aumento de la producción y la invención de nuevos sistemas de transportes como la locomotora de vapor y el barco de vapor. Por su parte, la segunda hizo realidad grandes sueños de la humanidad como el volar por los cielos con la llegada del primer avión, la creación del automóvil, el teléfono, la señal transatlántica, el fonógrafo, cine, la bombilla incandescente, la turbina de vapor, telégrafo, radio, el motor de explosión, la ametralladora, la dinamita o la extracción de petróleo. Asimismo, se forman diferentes ideales dentro de la sociedad, y con ello, los grandes relatos, término que fue atribuido por el filósofo francés Jean-François Lyotard, en el cual se engloba al cristianismo, marxismo, iluminismo y capitalismo, los cuales determinan la forma de ver el mundo, legitiman instituciones, determinan valores y prácticas sociales que prometían un gran futuro. El perdón de nuestros pecados, la emancipación de la ignorancia, la igualdad y la emancipación de obreros alineados, así como también el fin de la pobreza, fueron promesas enormes que lamentablemente no pudieron cumplirse. La historia se encarga de recordarnos todas esas promesas que a través del tiempo se convirtieron en grandes decepciones, pues aunque parecía que la humanidad iba por buen camino, todo se fue a la ruina con las guerras mundiales. Aunque, para ser justos, una guerra no comienza de la noche a la mañana, y estos sucesos no son la excepción. Las cosas comenzaron a ponerse difíciles desde al menos 1870, cuando el imperialismo imponía una fuerte tendencia a la guerra. Todos deseaban más tierras, necesitaban extender su territorio. Por tanto, eventualmente llega la Gran Guerra en 1914. Guerra que terminaría en 1918, dejando consigo unos 9 millones de soldados y 7 millones de civiles muertos durante los combates. Además, 6 millones de personas murieron por culpa del hambre, las enfermedades y la falta de recursos derivados de la guerra. Hubo más de 20 millones de heridos. No conformes con ello, la estabilidad económica que sufrió el mundo fue realmente dura. Sin embargo, Estados Unidos sacó a varios países de su agonizante hambre mediante préstamos, y con ello, no solo el dinero estadounidense se expandió por el mundo, sino también su cultura, olvidando con ello el dolor de la guerra y dando paso a los felices años 20, aunque para Alemania no fueron tan felices. Por ese tiempo, en la URSS, Stalin accedió al poder y con ello los ideales marxistas del comunismo poco a poco se desvanecían, dejando en alto un totalitarismo. Los alemanes, destrozados moralmente, se dejaron guiar por un líder supremo quien les mostró una grandiosa utopía, en la que ellos eran la raza suprema. El nazismo desencadenó una nueva forma de vida, pues ahora la raza aria era la raza superior, y cualquier otro ser era repudiado. Por ello, en las escuelas se les enseñó a los niños a repudiarlos también, y más importante,
a dar la vida por su país y ponerse a las órdenes de su gran líder. Ante los deseos de más territorio, estalla otra guerra, pero esta no sería como la primera. En primer lugar, porque, aunque si bien de cierta forma estalla con ese deseo expansionista para violar el injusto Tratado de Versalles, realmente esta es una guerra ideológica en donde aquellos inventos tan ingeniosos de la Segunda Revolución Industrial sirven como imponentes armas para masacrar al enemigo. No contentos con ello, los campos de exterminio no pudieron ser de lo más lamentables en la historia, dejando como saldo alrededor de 6 millones de muertos inocentes en el Holocausto, así como también lo fueron los grandes delitos de los héroes de la historia. ¿Cómo podría existir Dios si permitiría todo esto? Millones de inocentes torturados hasta la muerte. El mundo cada vez se daba cuenta de su propia miseria, pero aún no terminaba. La creciente rivalidad entre Estados Unidos y la URSS desencadenan otra guerra, la llamada Guerra Fría, que si bien se le domina así porque como tal no existe un enfrentamiento directo, no deja de ser una guerra por imponer sus ideales, caracterizada porque a lo largo de Latinoamérica surgen varias guerrillas, Alemania es dividida y la inolvidable carrera armamentista que demuestra una latente posibilidad de guerra nuclear. ¿Qué pasa con todo el mundo? Los grandes avances científicos pareciera que se han convertido en una imponente arma que en cualquier momento puede aniquilarnos. El capitalismo ha traído tanta hambre y los deseos por petróleo. Los pobres se hacían más pobres y los ricos cada vez más ricos. El comunismo trajo más totalitarismos y el poder se les había subido a la cabeza. Como respuesta a todas estas promesas sin cumplir y el desencanto, llega el posmodernismo, abandonando la creencia en las utopías y de un futuro mejor, y a su vez adoptando una actitud de desencanto que apuesta por vivir el presente de una forma más intensa. La globalización y la tecnología han sido dos herramientas fundamentales en el establecimiento del nuevo paradigma. La primera, tras la caída del muro de Berlín y el fin del comunismo, ha servido para expandir y consolidar el modelo capitalista y de consumo por muchas zonas del planeta. La tecnología, por su parte, revoluciona el mundo de la información y establece unos escenarios de comodidad sin precedentes. Respecto a la ciencia, se establece la eficacia como valor supremo. Se menoscaba la creatividad en favor de la máxima optimización de los recursos. Se trata de obtener los mayores resultados posibles invirtiendo la menor cantidad de dinero posible. Además, debido a la gran inversión pública y privada que recibe la investigación científica, se ha de rendir cuentas constantemente de los servicios recibidos y de los resultados obtenidos. La visión del hombre posmoderno prima el individualismo sobre el bienestar general, rechaza la dualidad, pues la misma, en el conocimiento, deja fuera matices e interpretaciones, pues entiende que la realidad es compleja. Todas las ideas son relativas, rompiendo con los estándares absolutos anteriores. Por ello, las minorías que fueron oprimidos por los ideales anteriores, ahora reclaman un lugar dentro de la sociedad, dándole voz a su movimiento. Ya no existe un relato totalitario. Vivimos en una realidad llena de pequeños relatos que explican una pequeña parte de la realidad. Por ello, no se llega a terminar de presentar, no se concluye. Se valora menos al pasado y al futuro. La vista siempre está en el presente con el fin de aprovechar el momento presente sin esperar el futuro. El conocimiento se opone a la razón y a la lógica, pues este ahora no solo depende de la razón para ser válido, sino que ahora existen otros saberes muy importantes. La ética es imposible en la realidad, pues todo es relativo, no encasillamos todo en bueno o malo, eso es decisión de cada persona. Entonces, si por ejemplo en una sociedad hay 5 religiones diferentes, nunca van a llegar a un acuerdo de lo que es completamente el bien o el mal, entonces actuarán conforme a su moral. Pero al no tener una norma completamente establecida, se abren las puertas a la permisividad, en donde se cuestiona hasta qué punto se ha deformado el concepto de la libertad. Por ejemplo, en el famoso caso del hijo o hija llegando horas después de la hora acordada en la que sus padres le establecieron y a pesar de ello, se lo dejan pasar. Le permiten diversas situaciones que tarde o temprano le afectarán en su vida. Pero, ¿hasta qué punto se considera libertad? Básicamente, es la facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Para ello,
La libertad se compone de la conciencia, la cual es la instancia suprema del conocimiento, el acto voluntario y la acción. Gracias al conocimiento, discernimos entre el bien y el mal, pues la conciencia se forma a través de la inteligencia, permitiendo guiar por el camino de la razón, y eventualmente el desarrollo de una buena moral. Se trata de distinguir aquello que nos conviene de lo que no, sin olvidar que vivimos en una sociedad, mas no en una utopía, y por ello la razón y el conocimiento preceden al acto voluntario para que el accionar humano tienda en lo posible al bien. El bien y el mal vuelven a ser relativos, pero no son conceptos abstractos. Están al alcance de todos. Pero todo es cuestión de hacia dónde dirigen sus actos voluntarios. Existen muchas formas de explicar la posmodernidad. Zygmunt Bauman, por ejemplo, dice que vivimos en una modernidad líquida. Vivimos en una actualidad cambiante que nunca establece conceptos como la verdad absoluta. En sus palabras, la modernidad líquida es el motor de una crisis que muchas personas se enfrentan conforme pasa el tiempo. De hecho, de acuerdo con Bauman, la modernidad líquida hace que las personas jóvenes se sientan poco importantes, como si no pudieran aportar algo trascendente al mundo. Y es que parece que todo cambia tan rápido, que mucha gente no sabe dónde encontrar su lugar. Además, el pensador creía que este ambiente hacía que las personas tuvieran dificultad para definir su identidad y para encontrar sus verdaderas pasiones. Incluso este estado del mundo hace que mucha gente quiera cambiar el presente, mejorar la situación, pero no saben muy bien cómo hacerlo porque nada es estable ni fácil de delimitar. Entonces, ¿qué sentido tiene la vida hoy en día? Bueno, ninguna respuesta es totalmente cierta o totalmente falsa. Vivimos en una era que no rechaza las posibilidades infinitas. Podemos verlo como algo súper negativo o simplemente disfrutar de ello y darle el sentido que queramos a el presente.